Pedro Santander, profesor titular de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y coordinador del Grupo de Investigación Interdisciplinario Demoscopía del Espacio Público. Pedro, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gracias por esperarnos ahí en la sala de espera de Zoom. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, gracias, muy buenos días, Pedro. Bueno, Pedro, nosotros te hemos llamado porque hace ya una semana y tanto se publicó un estudio en CIPER primero y después en Ex Ante, vinculado con el efecto de los bots en la Convención Constitucional. Pero resulta que con lo que pasó ayer con, ¿cómo se llama? Rojas Vade. Con Rojas Vade, la fantasía superó la realidad. O sea, yo creo que ni el más creativo de los bots pudo haberse imaginado que iba a pasar este asunto con Rojas Vade. Entonces, como que nos amarró un poco el esquema que teníamos de entrevista. ¿No te parece, Pedro? Bueno, creo que son dos cosas distintas, ¿no? Sí, a ver, Totalmente puntualicemos. distintas. Vamos allá. Son terrenos completamente distintos, porque lo que nosotros hacemos tiene que ver con un ámbito distinto, no tiene que ver con problemas que tienen los convencionales o las convencionales, sino que lo que nosotros hicimos fue un estudio científico. Analizan datos. Donde analizamos datos de usuarios chilenas y chilenos acerca de la Convención Constitucional. Entonces son planos distintos. ¿Y en todo caso, lo que tú dices respecto a si la ficción supera la realidad, algo así, sí. La verdad que sí, pero a mí me parece que esto realmente es un caso el de Rojas Vade que dices tú, sí. que sorprende, que llama la atención, claro, pero me parece, o sea, si lo comparamos con los casos de corrupción en la política, con los casos que hemos conocido por ejemplo, del financiamiento ilegal de la política, me parece que es un caso casi anecdótico. Casi me anecdótico. parece me parece que lo que es tremendo en Chile, ya que lo llevas tú a ese nivel, es que hayan sido financiados por grandes empresas, senadores, diputados de Chile, para redactar leyes. Eso me parece que es una cosa... Yo también... Como que supera la ficción, como tú bien dices. Concuerdo. Lo otro me parece que es una tontería, efectivamente. Yo no sabía que iba a ser llamado para hablar de ese caso. No. Eso fue probablemente una comparación poco feliz de mi parte. Pero sabes tú que una reflexión respecto del caso de Rojas Vade. Es que ya entramos en el tema, pues ya nos llevaste al tema. Lo que pasa, Pedro, es que si está bien. Seguir, o sea, si quiere lo cambiamos, no es problema. Pero pero yo quiero contextualizar. Si quieres hablar de ese tema, hablemos de ese tema. No, yo quiero contextualizar, Pedro. Lo que pasa es que lo de Rojas Vade, como bien dices, es un hecho individual. El tema del financiamiento de la política tiene una repercusión mucho mayor y que también influye estructural y que influye también en el bolsillo de cada uno de los chilenos. Lo de Rojas Vade obviamente no tiene ese tipo de repercusión tan grave como señalas, y yo creo que en eso podemos concordar muchas personas. No, y Sin no embargo, solo eso, ¿no? Sino que a mí lo de Rojas Vade me parece una ridiculez lo que él hizo, me parece una tontería, pero no veo el crimen. Sí, pero cuando hablamos de financiamiento ilegal de la política, de corrupción de la política, del caso del exalcalde de Vitacura, Fuente Alba, de Longueira, de Moreira, de Van Rieselberg, ahí estamos hablando de crimen. Pero cuando pasan este tipo de situaciones es donde las redes sociales encienden, y también donde los llamados bots, que es lo que podrías también explicar qué es lo que son. Cuando aparecen estos sucesos así, obviamente se polariza la opinión pública, se encienden las redes sociales, y es ahí, con estos hechos puntuales, es donde empiezan también a actuar estas cuentas, como las que han sido cuestionadas, las que han sido también publicadas en este estudio de CIPER, que empiezan a manipular la opinión pública de un lado para el otro. O sea, el estudio es de la PUC, y que CIPER lo cita, digamos. Eso mismo, citado para ser más preciso. El estudio, para ser más preciso, no es de la PUC, es de la PUC-B, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de un equipo que yo dirijo, y lo que tú dices que cita CIPER es una columna de opinión. O sea, yo escribí una columna de opinión para CIPER donde hago no sé, no me acuerdo cuántas palabras, hago un resumen de la investigación que nosotros hemos hecho respecto a lo que denominamos el discurso o la comunicación violenta en torno a la Convención Constituyente. Y eso lo refleja efectivamente CIPER, o la publica CIPER, mi columna de la semana pasada.
Y después tú mencionas otro estudio de ex ante, si no me equivoco, que Sí. mencionaste. Ujú. Que No, también lo citan. eso ahí ya no escribimos nosotros, eso es una reflexión que hacen, no sé, los periodistas de ex ante sobre la situación en específico. Pero lo primero es una columna de opinión mía, efectivamente, que yo dirijo un grupo de investigación en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso con ingenieros, lingüistas y gente del ámbito de las comunicaciones, donde nosotros analizamos lo que llamamos los ataques, la comunicación violenta contra la Convención Constitucional de parte de usuarias y usuarios en las redes sociales en Chile, efectivamente. ¿Qué son los bots? Que son, Mira, son los mencionados. bots, sí, pero a ver, dos cosas. Bots es la abreviación de robot, Ujú, ¿ya? Bot en singular, bots en plural. Entonces es la claro. abreviación de robot en singular o en plural. Es decir, cuando hablamos en el mundo de las redes sociales, en el mundo de lo digital, sí, del contexto digital de bots, estamos hablando de Estamos una hablando ahí de actividad personas. 100% automatizada. ¿Perdón? Es que esa es la real duda. ¿Son personas? No, cuando hablas de bots, no. No. Son. No. Cuando hablas de bots, estamos hablando de cuentas 100% automatizadas. Detrás de ellas funciona un motor, una máquina, no funciona para su funcionamiento un humano. Un humano da las órdenes siempre a las máquinas, pero después la máquina opera ¿Y cómo se monta esto? autónomamente. ¿Cómo es el aparataje que se monta? ¿Cuesta dinero? Claro, bueno, ¿Quiénes es lo lo que utilizan? seguramente ustedes han visto, y quienes nos escuchan sin duda los han visto, granjas de bots. Existen verdaderas granjas de bots donde pueden haber eh, decenas, centenas de celulares, por ejemplo, Ujú. cada uno vinculado a una o a más cuentas y generando alguna actividad automatizada. Hay, por ejemplo, situaciones donde se ha detectado que a una cuenta se le asocian muchos bots, a una cuenta real se le asocian muchos bots, y cada vez que esa cuenta real dice algo, postea algo, los bots rápidamente lo retuitean por centenares, por ejemplo. ¿Ya? Entonces así esa cuenta adquiere mucha actividad. ¿Cómo un Eh, usuario de Twitter normal, si yo me meto a Twitter, cómo puedo detectar si una cuenta es bot? ¿Es posible para los usuarios Muy difícil. detectarlo? Es Bueno, muy depende. difícil. Es muy difícil hacerlo de manera automatizada, por ejemplo, ¿no? Tú puedes detectar una cuenta sospechosa humanamente hablando, ¿no? Tú puedes, hay cuentas que, por ejemplo, tienen características muy comunes. Una cuenta que básicamente solo retuitea Ujú. las 24 horas al día es una cuenta sospechosa, ¿ya? Que no produce post propios, ¿ya? Sino que retuitea. Y si esa cuenta además retuitea generalmente siempre a personas del mismo sector, bueno, más sospechosas todavía, ¿no? Y si esa cuenta además tiene pocos seguidores, sigue a muchos, pero a su vez tiene, Claro. no sé, un seguidor o dos, lo más probable es que estemos en turno. Pedro, la pregunta es finalmente el accionar de los bots. ¿Ah? Porque la pregunta era, ¿han sido efectivos los bots en contra de la convención? ¿Logran finalmente formar opinión pública o esta tendencia que ellos instalan retuiteando sistemáticamente tiende a diluirse con el paso del tiempo? Bueno, es que ahí, mira, respecto a lo que tú señalas, dos, tres cosas. En primer lugar, efectivamente, uno nunca llega a saber hasta que se da un evento específico cuánto influyen sobre la opinión pública las cuentas no reales, los bots, las cuentas automatizadas, las cuentas falsas en eso, ¿no? Uno nunca llega a saberlo hasta que llega un momento. ¿Cuál es ese momento a veces? La elección. ¿Qué es lo que nosotros detectamos el año pasado? Sí, correcto, el año 2020. Nosotros hicimos un seguimiento profundo y prolongado de la actividad en torno al plebiscito, el rechazo y el apruebo. Ya. Y ahí nosotros detectamos que efectivamente la ultraderecha chilena y quienes apoyaban al rechazo, es decir, a la constitución de Pinochet, tenían una actividad en redes sociales tremendamente activa, ¿ya? Muy activa, muy coordinada, con mucha presencia en redes sociales, ¿no? Mucha presencia en redes sociales. Y en ese sentido, uno se preguntaba después un poco lo que acabas de decir tú, ¿no? ¿Cuánto influirá eso en la intención de voto? Y si uno hacía una extrapolación de cuánto influía esa actividad, o sea, cuánto podría uno pensar que pudiera haber influido, uno podría decir que harto, porque la actividad en redes sociales realmente era Maciza. preponderante. Pero si tú te ibas a la elección, al final fue 80-20, ¿no? Claro. Es decir, Exacto. entonces, en ese sentido no hubo ninguna
¿ya? Ningún efecto realmente de la actividad, aunque esa actividad no fue muy robótica, fue bastante orgánica. Lo que pasa es que fue muy organizado, o sea, los partidarios del rechazo en redes sociales, desde nuestro punto de vista, no hubo muchos bots, pero fueron muy, muy organizados en términos de los líderes que seguían, de qué había que retuitear, de qué había que postear, de las etiquetas que había que instalar. En eso operaron súper bien, pero el día de la elección eso no tuvo ningún efecto. Entonces la cantidad de RT y la cantidad de likes no es lo mismo a la cantidad de votos, se podría concluir. Es que mira, depende. Me parece que depende. Yo creo que no se puede concluir nada todavía así como tan tajantemente. Claro, Pedro, por ejemplo, Gabriel Boric. Gabriel Boric es totalmente, tiene muchos seguidores, todos los comentarios que él coloca en Twitter tienen muchos likes. Siempre son más de 1000, también. Más de 2000, 3000, inclusive también. Más. Y claro, y el apoyo que él recibió también en las primarias también fue macizo y contundente. Entonces ahí sí se podría hacer una relación tal vez positiva entre su actividad en las redes sociales, que también yo creo que mueve esa misma masa electoral, que es la masa tal vez más joven y que utiliza estas plataformas. Sí, bueno, pero Jadu también tenía tremenda actividad en redes sociales. Sí, claro. O sea, los dos tenían tremenda actividad en redes sociales. Boris tiene mucha actividad en redes sociales. También pero José Antonio también Cast, no solo en Twitter, también en Instagram, en Facebook, ¿no es cierto? Pamela Giles es una de las pocas que tiene mucha actividad en TikTok, por ejemplo, ¿no? Mira. De las pocas que ha ingresado a esa plataforma, junto con José Antonio Cast, ellos dos tienen presencia importante en TikTok. Entonces todavía no se puede hacer una cosa así tan lineal. Cuando esto ocurre en las redes sociales, esto otro ocurre fuera de ellas, ¿no? Depende del contexto. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la elección del 2017, y Piñera, pero persistentemente en esa campaña siempre era el que volumétricamente hablando tenía más menciones, más posteos, más retweets en Twitter, en todas las plataformas, persistentemente, y efectivamente después salió, tanto en primera como en segunda vuelta, fue el candidato ganador. Pedro Santander, profesor titular de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y coordinador del Grupo de Investigación Interdisciplinario Demoscopía del Espacio Público, DIP o DEP. Te agradecemos mucho la DIP, profundo. Te agradecemos mucho la gentileza, Pedro, por haber conversado con nosotros esta mañana y que tengas una muy buena semana. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera hacer una pequeña aclaración. Sí. Nosotros en el artículo y en la investigación y en la columna de opinión que yo escribo y yo firmo, jamás hablamos de 8.000 bots. ¿Ya? Okay. Si uno lee en ninguna parte, no sé por qué se dice eso, ¿no? Pero en ninguna parte. Nosotros hablamos de 8.048 cuentas. Perfecto. De usuarios y usuarias, ¿ya? De los cuales algunas podrían ser automatizadas. Puede ser, no sé, no, pues claro. Capaz. Nos hemos hecho ese estudio y nadie lo ha hecho. Ya. Pero es que es importante en esto, los términos y leer bien es importante. Nosotros hablamos de 8.048 cuentas de usuarios y usuarias chilenos que apoyaron la opción rechazo, que están en lo que denominamos ataques en el ámbito virtual contra la Convención Constitucional. Okay. Eso es lo que nosotros detectamos, podemos probarlo, lo seguimos, lo monitoreamos, pero jamás hemos hablado de 8.000 bots. Pedro, y finalmente una pregunta que yo creo que puede ser de interés también para los auditores. ¿Dónde podemos seguir la evolución de los estudios que ustedes están haciendo? ¿En qué página? Porque me imagino que van a continuar. Claro, la página nuestra es, no sé, tal vez te la puedo anotar por el chat, es deepucb.cl. Deep es como D de dedo, 2E, sí, y una P de Pedro final. Deep, D-E-E-P, pucb.cl. Ahí nosotros publicamos. PUCB de PUCB. Claro, PUCB, que es la Católica de Valparaíso, Valparaíso. no de PUCB, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Gracias, nosotros, Pedro. nosotros firmamos hace 2 semanas atrás, nosotros firmamos un convenio con la Presidencia y la Convención Constitucional, con Elisa Loncón y nuestro rector, porque nosotros vamos a monitorear lo que se denomina la comunicación violenta o el discurso de odio contra la Convención. Algo incipiente, un trabajo incipiente en Chile. En otros países está bastante más avanzado con el tema del discurso del odio, como en Bolivia, como en España, y ahora nosotros nos vamos a meter en eso, que es un discurso que se está haciendo cada vez más frecuente en nuestro país, y que es muy peligroso, ¿no? Y por eso en muchos códigos penales incluso, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre alerta al respecto. Ok, Pedro, que tengas una buena semana. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta luego.